En una entrevista de trabajo es muy importante que tomes en cuenta ciertos puntos. Te llamaron, hiciste tu currículum, perfecto. Ahora es momento de prepararte para que tomes en cuenta ciertas cosas que de seguro te van a servir en el momento cuando estés frente a frente con el entrevistador. Soy Mileili Chipir y como siempre es un gusto explicarte cómo vas a enfrentar lo que es la entrevista. Comencemos. Quiero que tomemos en cuenta el siguiente punto. Vístete para la ocasión. Aunque no lo creas, la primera impresión que lleva un reclutador hacia tu persona siempre va a ser cómo te vistes. Quiero que tomes en cuenta también que en el momento en que tú estás ofertando a un trabajo, es importante que puedas ver las prendas que tú vas a utilizar. ¿Por qué? El reclutador lo toma mucho en cuenta. ¿Sabías que en el momento en que tú estás frente a un reclutador, el puntaje empieza a contar desde el momento en que él te mira? Y del 100% de puntaje, el 10% está en la vestimenta. Siguiente punto importante. Preséntate. ¿Qué pasa? Que en el momento en que estamos buscando un empleo, lastimosamente los nervios nos vencen mucho. ¿Qué quiero que tomes en cuenta en este punto? Que dejes a un lado los nervios. Ese es el primer obstáculo que tenemos al momento en que estamos en una entrevista. Y si nosotros no damos el primer paso, ese es señal de que no estamos preparados para estar en una entrevista. Entonces, ¿cómo te vas a presentar? Primero, saluda. ¿Cómo vas a saludar? Quiero que tomes en cuenta esto. Al momento en que estás frente al reclutador, al entrevistador o la persona encargada que te vaya a hacer las preguntas, preséntate primero. Míralo hacia los ojos. No trates la manera de que esta persona se dé cuenta de que estás nervioso. Ese es el error que comete la mayoría de guatemaltecos. Del 100% que busca empleo, el 90% se estanca en la entrevista. ¿Por qué? Porque simplemente los nervios son lo que lo obstaculizan en ese momento. Otro punto importante que quiero que tomes en cuenta. Demuestra energía y entusiasmo. ¿Cómo? Al momento en que estás frente a él, siempre toma en cuenta de que al momento de presentarte, saluda con amabilidad. Un ejemplo que te puedo dar es de cuando te presentas con alguien. Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Mileili Chipir para servirte siempre mirándolo a los ojos. Nunca dejes que este saludo deje mucho que desear, porque ellos toman en cuenta desde el momento la iniciativa que tú tienes al momento que estás en una entrevista. No está de más también tomar en cuenta de que siempre tienes que ser puntual. Nunca tienes que dejar pues en duda o tratar la manera de que este reclutador, te espere en el momento en que tú tienes la entrevista. Otro punto muy importante que quiero que tomes en cuenta es que escucha atentamente al reclutador en el momento en que te esté haciendo la pregunta. Si él te pregunta, ¿por qué estás optando a este empleo? Es muy importante que tomes en cuenta las respuestas que tú vas a designar en ese momento. Las respuestas son importantes. Son el clave o la clave, infalible cuando tú estás optando a un empleo. Él toma mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque él examina a través de lo que tú estás diciendo. Si tú te estás preparando a una entrevista, es importante que escuches cada pregunta. Es importante que lo veas atentamente en ese momento. Y sobre todo, es importante también que tomes en cuenta el hecho de querer saber y de querer también quedarte con ese empleo. Otra forma muy infalible en una entrevista es que tomes en cuenta el contacto visual. La mayoría de personas en el momento de una entrevista siempre tratan la manera de mirar para abajo, mirar al lado o tener algún tipo de tic en el momento que les están preguntando algo. Pero este es un error que la mayoría comete. Lo que yo te voy a recomendar es que lo veas.
En el momento de una entrevista sé que es difícil, pero sé que lo puedes lograr conforme te vas adaptando y conforme esta entrevista puede ser amenamente. Es como una pregunta, es como una conversación normal. Tómalo de una manera tranquila para que puedas tener un contacto audiovisual y puedas tener, obviamente, la respuesta concreta y clara en el momento en que te estén haciendo la pregunta. Otra cosa muy importante que quisiera recalcarte en ese momento es de que tienes que demostrar que lo puedes hacer. Una palabra clave en una entrevista es el positivismo. ¿Qué pasa si un reclutador te pregunta, ¿tú tienes experiencia? La mayoría de personas en el momento en una entrevista siempre terminan con un no. Y más si eres recién graduado. No. ¿Qué te voy a recomendar? En una entrevista jamás tienes que terminar con un no. Claro, no tienes que mentir, pero siempre tienes que rematar con algo positivo. No tengo experiencia, pero poseo las habilidades y actitudes para poder optar a la oferta que usted me está designando. Positivismo ante todo. ¿Qué es el punto estratégico en una entrevista? Que pueda ser la persona o el candidato electo para poder quedarte con ese empleo. Punto importante que quiero que tomes en cuenta en una entrevista. Jamás dejes un silencio entre la pregunta. ¿Por qué? Esto nos hace quedar en duda ante el reclutador. Claro, tenemos que tener tiempo de pensar, pero no nos pasemos más de 5 segundos, porque este es un error fatal que puedes cometer en una entrevista. Y mejor, si tienes la respuesta concreta en ese momento, pues perfecto. Algo que quiero que cuides también es tu lenguaje corporal. Una propuesta infalible que te puedo dar es siempre sonreír al momento de la entrevista. Trata la manera de que tu amabilidad impregne en el sentimiento y en el positivismo del reclutador. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las personas? Que en el momento en que están en una entrevista se sienten sofocados, se sienten tensos y no pueden ni siquiera expresar una palabra. Empiezas a sudar. Estos son prácticamente las consecuencias que uno tiene al momento en que está en una entrevista. ¿Qué pasa entonces en este momento? Debemos estar tranquilos, tratar la manera de tener ese contacto y no expresar ese nerviosismo en el lenguaje corporal. Es muy importante que puedas manejar lo que es la vista, lo que tú estás diciendo y lo que tú estás actuando en ese momento. Apóyate de tus manos en el momento de responder alguna pregunta. Apóyate de tu lenguaje corporal y siempre tiene que ser unánime en el momento en que estás respondiendo esa pregunta en la entrevista. Quisiera también enfocar lo que es esperar con profesionalismo en el momento que el reclutador te está preguntando. ¿Qué es lo que hay que esperar? Si a ti te citaron a las 10 de la mañana, pero si en un dado caso, por circunstancias, tú tienes que esperar otros 10 minutos más o media hora, espera con profesionalismo, siéntate bien, aunque no lo creas. Ellos empiezan a calificar desde el momento en que tú ingresas a su empresa, si te sentaste bien, si te estás expresando de la manera adecuada, si estás vestido bien y sobre todo, en el momento en que tú ingresas a su oficina o donde te van a entrevistar, toman mucho en cuenta en el momento en que cómo caminas y cómo te expresas al momento de saludarte. A eso se refiere, ser profesional, demostrar todo lo que sabes en una entrevista. Otro punto que quiero recalcar, siempre hablar positivo. Lo decía anteriormente, hablar positivo no solo significa decir un no en una entrevista, simplemente decir, no tengo experiencia, pero sí lo puedo hacer. ¿Qué pasa si en algún momento un reclutador te dice, ¿a usted le gustaría trabajar horas extras? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error de la mayoría de personas? Sí, quiero trabajar horas extras, pero ¿cuánto me va a pagar?
pero tú no estás contratado aún. ¿Cuál es tu respuesta correcta? Claro que sí. Estoy en la disposición de trabajar horas extras siempre y cuando lleguemos a un acuerdo. Positivismo. Positivismo no solo decir sí, sí, sí todo el tiempo, sino que también buscar las palabras adecuadas y buscar la manera en cómo impresionar al reclutador en ese momento. La pregunta del millón. En una entrevista siempre te van a preguntar ¿cuánto quieres ganar? ¿Qué vas a contestar? ¿Cómo vas a convencer al reclutador? El secreto está en nunca mencionar la cantidad de lo que quieres ganar. Simplemente es el sueldo mínimo, pero estoy abierto a cualquier propuesta. Buscar la manera correcta de expresarte. Por favor, esto es algo que te quiero recomendar. Nunca tenemos que utilizar lenguajes vulgares, lenguaje que de verdad incomode al reclutador, siempre hablarle de usted. Por supuesto, como usted lo diga, como usted lo decía, siempre tratar la manera de expresarte de una manera que pueda impregnar el respeto en una entrevista. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo quiero terminar en este tema? Te recomiendo que puedas buscar la manera de cómo impresionar desde el momento en que haces tu currículum, como lo decíamos la sesión anterior. Te llamaron, perfecto. Buscar la manera en cómo contestar una llamada profesional. Si quieres tener una entrevista profesional, te recomiendo que investigues antes la historia de la empresa. Así no te sorprenden con cualquier pregunta. Y quisiera terminar con una pregunta y que ustedes puedan contestarlo y puedan tener las habilidades para poder desempeñarlo. Si una empresa te quisiera entrevistar en vía Skype, ¿qué habilidades consideras tú que esta empresa podría calificar? Como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes y espero que hayan aprendido algo.